Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido acceso por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce perseverancia, y la perseverancia produce carácter probado, y el carácter probado produce esperanza, y la esperanza no acarrea vergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado, porque aun siendo nosotros débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Y vamos a ver el tema sobre perseverar con la ayuda de Dios. Nuestro trabajo como creyentes, además de las muchas cosas que tenemos que hacer, también tenemos, hermanos, que perseverar en la fe que el Señor ha despertado en nuestro corazón, en nuestra mente. Y en medio de tantas y tantas luchas y pruebas y angustias en las que a veces participamos, la perseverancia es muy importante. Y para entender el verbo perseverar, tendríamos que ver la historia. Y en Inglaterra, en 1807, se abolió la esclavitud. Eso era muy común en Inglaterra. ¿Se acuerdan del himno ese que a veces cantamos, ¿cómo se llama? Sublime Gracia? Fue escrita por un ex, ¿cómo se le puede llamar? Un esclavizante, un hombre que iba en su barco y se robaba a los jóvenes y a las muchachas del África y los traía a vender como esclavos. Y un día descubrió que en uno de sus viajes que esta gente tenían algo que él no tenía. Se le notaba que aunque estaban esclavizados o iban esclavizados, tenían una paz y una tranquilidad que él no había visto en ningún momento. Y mientras pasaba por esas experiencias, hacía preguntas y preguntas, y este hombre, el autor de Sublime Gracia, por eso es que ese canto está tan bonito, ¿verdad? Y se canta en muchos lados, aunque la gente no sea creyente, lo entona. Fue a raíz de esa experiencia que él tuvo. Él conoció a Cristo en uno de esos tantos viajes y dejó de ser perseguidor de esclavos, abandonó todo eso y se dedicó a predicar el Evangelio. Pues en 1807, el 25 de marzo, después de 20 años de luchas, se aprobó que la esclavitud fuese abolida. ¿Y sabe quién tuvo mucha participación en esto? Un hombre que se llamó Wilberforce, que era un miembro del Parlamento. Era joven relativamente en comparación con los otros más, y él reunió a otros abolicionistas y se dieron a la tarea de luchar porque la esclavitud se terminara. Para William esto fue algo tremendo porque él era el líder del grupo y él mostró su perseverancia porque gastó parte una gran parte más bien
de su fortuna que tenía, incluso se enfermó, y aún así, estando enfermo, su voz se hacía escuchar. Así que, como dije, un día, 20 años después, la esclavitud fue abolida en Inglaterra, un 25 de marzo de 1807. Ya más de 200 años, ¿verdad? Más de 214 años. Qué rápido se fue el tiempo. Así que esa es la idea de perseverar, de ir adelante, de luchar, mantener convicciones espirituales fuertes y seguir adelante. Aunque algunos se echen para atrás, él o ella sigue y sigue adelante. Y hermano, la primera cosa que vamos a ver esta mañana en el versículo 1, a partir del versículo 1 y el versículo 2, es que para perseverar debemos estar firmes en la fe. Todos nosotros, los que hemos creído en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal, y estamos totalmente convencidos que Él es nuestro Salvador, hermanos, debemos de perseverar en esa fe que hemos puesto en el Señor Jesucristo, que Él mismo la despertó en nosotros, la puso en nosotros. Así que todas las experiencias que vayamos a tener en el futuro, que estemos teniendo, todos esos periodos de angustia por las que a veces pasamos, en lugar de sacudir nuestra vida y abandonar lo que hemos creído, por el otro lado, hermanos míos, nuestra comunión con Dios no se descuida y estamos firmes. Todas las cosas que nos pasan a nuestro alrededor, que no sabemos cómo nos van a pasar, bueno, de nuestro corazón sale un grito de ayuda al Todopoderoso. Ese es el asunto de perseverar en el Señor. Así que la próxima vez que algo ocurra como estas cosas que nos están ocurriendo a nuestro alrededor, lejos, como dije una vez, si mal no recuerdo, en lugar de correr despavoridos y ocultarnos, pidámosle a Dios misericordia, que nuestra comunión se siga manteniendo firme, que nuestra comunión con el Señor se mantenga viva, lejos de apagarse, lejos de exterminarse, como una vela que se le acaba el fuego, mantenerse pues constantes, ¿no?, en lo que creemos. Para estar firmes en la fe debemos de gloriarnos en la esperanza de la misma gloria de Dios. Hermanos, Dios manifiesta su gloria de manera que a veces no podemos concebir cómo Dios se manifiesta. En la Biblia tenemos ejemplos de cómo la gloria de Dios se manifestaba. Leemos en Isaías que en una ocasión la gloria de Dios se manifestó como una especie de vestido que venía desde el trono de Dios y se deslizaba hasta las mismas puertas de la entrada del tabernáculo. Y en otra ocasión, una vez más en el templo, la gloria de Dios se llenó, que no podía nadie estar allí, porque la gloria de Dios los echaba fuera. Y no sabemos cómo a nosotros podía hacer esto, pero yo creo que la primera cosa que debemos de entender, que nosotros nos gloriamos en la gloria de Dios por la persona de Cristo Jesús.
Cristo Jesús ha hecho posible eso. No vemos lo que el Señor hace, pero hermanos, lo sentimos. No podemos explicarlo así con eficacia todos los detalles de cómo Dios actúa en nuestra vida, pero estamos conscientes que lo hace. Él lo hace y lo seguirá haciendo. Y mientras estamos en esta vida con nuestras luchas, pues seguimos adelante. Y también esa glorificación tiene que ver con el agradecimiento que sentimos por Dios. Porque en medio de todo, hermanos, estamos agradecidos con Dios. Dios que sabe todas las cosas y las sabe mejor que nosotros, porque Él es enteramente sabio. Y nadie de nosotros, aunque sepamos muchas cosas y hayamos alcanzado una capacidad extraordinaria de entendimiento, ni aún así entendemos la sabiduría de Dios. Por eso tenemos que estarla pidiendo constantemente que Él nos dé sabiduría para todas las cosas que nos están ocurriendo. Así que debemos estar agradecidos con Dios por lo que Él hace en nuestra vida, por lo que Él ha hecho en el pasado, pero también por lo que Él hace en el presente y lo que seguirá haciendo en el futuro. Y de veras aceptarlo, que lo que el Señor hizo, hermano, lo va a seguir haciendo. Porque el apóstol Pablo, en Filipenses 1:6, él estaba convencido de una sola cosa, que el que en vosotros comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. O sea, el Señor seguirá trabajando en nuestro ser, siempre y cuando nosotros sigamos estudiando la palabra, sigamos escudriñándola, sigamos alimentándonos de ello. El Señor nos va a seguir ayudando hasta el último momento de nuestra existencia, porque ese es su plan. El apóstol Pablo creía, y usted sabe que el apóstol Pablo tuvo una serie de experiencias de todo tipo, que él un día escribió todas las cosas que le habían ocurrido en su vida. Pero entre todas las cosas que habían ocurrido en su vida, negativas, nunca habló mal de que el Señor se hubiese alejado. Por el contrario, él lo sentía cada vez más cerca. Y cuando hablaba de la segunda venida, él hablaba con una sencillez especial, pero con una fe y una confianza de que el Señor vendría en su día, en los momentos que él vivía. Claro, el Señor no vino porque el Señor tenía planes para que nosotros también fuésemos alcanzados. Así que el apóstol Pablo no vio ese glorioso día de la segunda venida, pero lo miró en su corazón. Y su fe en el Señor hizo posible esto. Para nosotros esto también es sin igual. No sabemos, hermanos, cómo será esto, cómo será. Pero, hermanos, cuando Cristo venga, de veras será algo glorioso. Totalmente será entendible en ese momento, porque al final de cuentas ya lo terrenal habrá quedado en el pasado. Y solamente lo glorioso nos espera. Y como la promesa de Dios es que vivamos con Él todos los días, eso pues será una experiencia especial, sin igual, que no se nos debe de olvidar. Y dice Filipenses capítulo 5, versículo 1 y 2, lo leo de nuevo para que esté más claro. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido acceso por la fe
a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ahí está Pablo testificando este portento que se considera valioso. La segunda cosa la vemos en el versículo 3. Y aquí aprendemos, hermanos, que ser atribulados produce paciencia. Pablo está convencidísimo que en lugar, cuando vengan las pruebas, nos escondamos en nuestra recámara llorosos por esas pruebas tan tremendas que nos están atacando, nuestro corazón brotará de gratitud a Dios. Y en un canto especial que se elevará a los cielos, hermanos, el Señor escuchará nuestras alabanzas de gratitud a Dios por habernos socorrido. Siempre que vemos el pasado, hermanos, debemos de convencernos que estamos aquí en este momento, no por nosotros, sino por la voluntad de Dios. Estamos aquí y hemos librado muchas experiencias, no porque tengamos una fuerza especial dentro de nosotros, sino porque Dios produce en nosotros el ser y el hacer. Y por supuesto que eso nos llena de mucha gratitud. Así que cuando estamos pruebas, pues sí, puede ser que lloremos, porque nadie está exento de no llorar por el sufrimiento. Pero hermano, nuestro llorar será por breves momentos, porque al final de cuentas estamos convencidos y eso nos da contentamiento de que el Señor hace su parte. En todas las cosas que nos ocurren, hermanos, Dios hace su parte. Por eso salgamos adelante, hermanos. En medio de las pruebas, hermanos, salgamos adelante. Pongámonos de pie, levantemos nuestro rostro, miremos al cielo, clamamos por misericordia, pero en todo nos gozamos que el Señor está con nosotros. Así que la tribulación produce paciencia, produce fe, produce confianza, nos hace ver nuestras debilidades, pero nos hace sentir la fuerza de Dios, porque al final de cuentas, hermanos, no hay otra cosa que podamos ver. En el versículo 4 y 5 vemos otras razones más del por qué la perseverancia es necesaria. Dice el versículo 4 y el versículo 5: y la perseverancia produce carácter probado, y el carácter probado produce esperanza. Y la esperanza no acarrea vergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Esto parece un simple juego de palabras, hermanos, pero no es así. Para el apóstol Pablo esto vendría a ser como una especie de fruto por creer en el Señor Jesucristo. El seguir perseverando hace que esto venga a nosotros. No son simples pensamientos. Pablo, como dije hace un minuto, tenía sobradas experiencias de tribulación y angustia por las que había pasado. El apóstol Pablo fue azotado, el apóstol Pablo fue golpeado
fue encadenado. El apóstol Pablo sufrió todo tipo de cosas, llevado a la cárcel, estuvo ante tribunales, hasta la misma Roma fue llevado. Y vean ustedes cómo Dios lo trató en todo eso. En Roma no estuvo en una cárcel cualquiera, estuvo en una casa y tuvo un soldado que lo cuidaba. Y ese soldado escuchó de la voz del apóstol Pablo las experiencias que Pablo había tenido. Y de seguro este soldado, como otros tantos, creyeron en Cristo Jesús. En el libro de los Hechos no tenemos ejemplos de un soldado poderoso que aceptó a Cristo Jesús y él hacía todo lo que estuviera de su parte porque el Señor se agradara de sus acciones y le dio la oportunidad de conocer a Cristo Jesús. Hasta envió a Pedro como un enviado especial para que hablara a Cornelio del Señor. Después de aquello no sabemos más sobre Cornelio, pero no cabe duda que ese hombre llegó a ser firme en la fe del Señor Jesucristo y fue de los muchos gentiles que creyeron en el Señor Jesucristo. Y Pablo y Pedro eran hombres de Dios que perseveraban siempre. Los golpeaban, pero no se amedrentaban. Lloraban, puede ser, pero su oración era más fuerte y más poderosa. Como cuando estuvo en la cárcel en Efeso, y él oraba a Dios y cantaba a Dios cánticos, y los soldados quedaban convencidos de que había misterios en la vida de estos hombres. Así que nosotros tenemos que seguir perseverando. Es necesario en nuestra fe, habrá luchas, pero tenemos que perseverar, tenemos que seguir adelante. No podemos, hermanos, caer y estar derribados sobre el suelo. Debemos de levantarnos tan pronto como sea posible y plantar bien nuestros pies sobre la tierra y de veras mirar las alturas, esperando que la mano de Dios haga posible que la segunda venida ocurra y la podamos ver con nuestros ojos, ¿verdad? Pero no sabemos la fecha. Así que debemos de mantenernos firmes en el Señor. Algo grande va a ocurrir en nuestra vida que no sabemos qué es, ni la podemos decretar, porque eso no es nuestro trabajo. Pero cosas grandes pueden ocurrir y muchas de esas a lo mejor no las vamos a entender en el momento, pero conforme avanza nuestra experiencia de fe en el Señor, vamos comprendiendo cosas, mirando para atrás. ¿Cuántas ocasiones el Señor tendió su mano y nos sacó adelante en medio de todas las pruebas? Y la última cosa que vamos a ver está en el versículo 6. Dice aquí: porque aún siendo débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Jesús es nuestro motivo de perseverancia. Él es, no nosotros. Ya dijimos, nosotros no somos fuertes. Nuestra naturaleza es así. Nuestra naturaleza es débil. Nos acongojamos con mucha frecuencia. Pero tenemos que recordar algo. Hermanos, en medio de estas cosas necesitamos algo más grande que nos pueda darnos la pauta para soportar las pruebas que nos sobrevengan. Y esa persona grande es nuestro Señor Jesucristo. Él es alguien grande en quien podemos creer.
Él es superior a nosotros. Él es superior a nuestras fuerzas. Jesús es nuestro único motivo para perseverar. Los hermanos nos pueden motivar cuando nos ven desalentados y nos pueden decir que nos fortalezcamos y que nos levantemos y que sigamos adelante, pero hermanos míos, la fuerza solamente viene de Él. La nuestra no son más que palabras, y a veces son palabras débiles también, y el resto de las personas a lo mejor no estamos listos para recibir. Pero ¿qué tal Dios? En Dios podemos recibir muchas cosas. Así que damos gracias a Dios por todas las experiencias que nos han estado pasando. Bendito sea el nombre de Dios. Gracias a Dios por todas esas cosas que están ocurriendo a nuestro alrededor. Esto hace posible, hermanos, que nos demos cuenta que de veras sin el Señor no podemos hacer nada. El mismo Señor Jesucristo lo dijo, ¿no? Sin mí nada puedes hacer. Sin mí no hay fortaleza para ti. Así que enfrentemos esto y démonos cuenta y demos gracias a Dios que estamos aquí vivos. Gracias a Dios, gracias al Todopoderoso que estamos vivos. Y aquí estamos, hermanos. Hablemosle a la gente. Hay mucha gente hoy en día totalmente desubicada. Hay mucho desaliento en nuestros vecinos, en nuestros amigos. Donde quiera escuchamos palabras de tristeza. Pero nosotros que hemos aprendido la experiencia tenemos que decirles que el Señor quiere enjugar nuestra tristeza. Él quiere que seamos fieles a Dios. Y termino diciendo, hermanos, ser parte del reino de Dios nos hace exclusivos de Él. Y nos da una responsabilidad muy especial. Este mundo necesita oír la voz de Dios. Tenemos que estarle diciendo a la gente que Dios está hablando, que le ponga atención. Hay que decirle a nuestros amigos y familiares, sobre todo, que las cosas que ocurren a nuestro alrededor no son más que llamadas de atención. No es más que la voz de Dios que está hablando a todos, que estemos listos, que estemos preparados, que la vida no es segura, que no vamos a vivir para siempre y que solamente Él nos puede ayudar. Pues que Dios nos ayude. Bendito Dios, estamos aquí dándote gracias por todos tus cuidados y por la manera, Señor, como has atendido a nuestra voz y nos has librado de tantas y tantas situaciones que nos han ocurrido constantemente. Señor, bendice a aquellos que están todavía en sus lechos de dolor, recuperándose de todo tipo de enfermedades. Y gracias por los que ya han sido liberados, han sido librados. Estamos contentos con ellos porque esto ha sido así. Ahora síguenos dando fortaleza, síguenos dando ánimo. Hay muchas cosas por delante que necesitamos seguir haciendo y solamente lo podemos lograr con tu ayuda. Bendice pues a los que viajan, a los que vienen en camino, a los que salen a otras ciudades, y pues Señor, en todo y por todo, que tu nombre sea glorificado. Ahora llévanos en paz a nuestras casas, protégenos en el camino y guárdanos de todo mal. Si esto es tu voluntad, Señor, protégenos de todo peligro. Y te estamos suplicando todo esto
en el nombre de Jesús. Amén.